Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos los que se encuentran con nosotros por acá en este día. Por acá nos saludan desde Perú, desde El Salvador. Bienvenidos a todos. Bueno, ¿quién me quiere recordar un poco sobre lo que estábamos hablando el día de ayer? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué abordamos? ¿De qué hablamos? ¿Quién me recuerda? Una palabrita, un concepto. Lo pueden dejar por el chat si les parece. ¿Recordamos algo? Por acá nos dice José sobre los estímulos, sobre los reflejos. ¿Cómo se llamaban esos reflejos específicos que vimos el día de ayer? ¿Quién nos cuenta? Reflejos primitivos. Muchas gracias, Ani. Muy bien, listo. Entonces pasamos de los reflejos primitivos al siguiente tema que nos convoca, que tiene que ver con motricidad. ¿Listo? Vamos a revisar a modo general que hemos hablado sobre módulo uno, transformación física y cognitiva, en donde hemos abordado todo lo que tiene que ver con la fisiología de edades tempranas, el sistema nervioso y aprendizaje motor en la educación infantil. De ahí pasamos entonces a el módulo 2 que se titula psicomotricidad y tiene que ver con las áreas cerebrales, la integración sensorial, la psicomotricidad y la neuropsicología del movimiento. Ahora bien, nos encontramos en el módulo 3, en donde hemos abordado movimientos primitivos, reflejos de aprendizaje y activismo. Eso es lo que nos convoca en este módulo en específico. ¿Listo? Vamos a pasar entonces por aquí a revisar y a retroalimentar un poco. Ayer entonces hablábamos de los reflejos primitivos, haciendo énfasis o refiriendo que eran unas respuestas involuntarias que tenían todos los neonatos hasta sus 4 meses de vida en su gran mayoría de los casos. Referíamos que esos reflejos eran movimientos que no coordinaban los bebés, ¿sí? Y que se daban directamente para poder sobrevivir, ¿sí? Para trabajar como todo el tema de supervivencia, reconocimiento de los escenarios, de los entornos, de las personas y demás particularidades de todo el ambiente en el cual él empezaba a desarrollarse en esos primeros momentos de vida. Estos reflejos también daban lugar a todo lo que tiene que ver con las habilidades o logros motrices, ¿sí? En tiempos evolutivos o en desarrollos superiores de cada momento o de cada etapa. La aparición de estos reflejos, ¿sí? Desprende todo lo que tiene que ver con el desarrollo posterior de cada una de las habilidades y logros motores que se alcancen desde los procesos evolutivos. Es decir, ayer hacíamos hincapié en que estos reflejos deben de darse, ¿cierto? Se deben de evidenciar en esos primeros momentos de vida del niño y deben desaparecer. Es decir, tienen que estar en unos momentos específicos, pero deben desaparecer para poder que se den movimientos controlados, movimientos voluntarios y procesos de cada uno de los momentos de desarrollo. Entonces, pasando un poco sobre esto, hablamos acerca de la motricidad infantil. Nosotros ya habíamos hablado de psicomotricidad, que tiene que ver con la mente y el cuerpo. Todo lo que tiene que ver con las funciones que da a orientar mi sistema nervioso y cómo mi sistema periférico recibe estos estímulos y los convierte en algunas acciones específicas, ¿cierto? Entonces aquí, en este caso puntual, vamos a referir solamente lo que significa la motricidad infantil, ¿sí? La motricidad infantil
tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, evocamos o abordamos para promover el estímulo de la motricidad, ¿sí? Todos los niños tenemos, o bueno, el ser humano en general, en ese momento de desarrollo de la niñez, tiene unas capacidades motrices muy amplias. ¿M? Y de estas capacidades iniciales es que se van a desprender las capacidades motoras adicionales de los periodos evolutivos del ser humano. Entonces es nuestra responsabilidad abordar unos procesos que realmente potencian el desarrollo de las habilidades de cada uno de los momentos de desarrollo del niño. Esto se da a partir del dominio del cuerpo, es decir, cuando yo domino mi cuerpo, soy capaz de decir voy para la derecha, voy para la izquierda, debo saltar, debo correr, debo agacharme, debo sentarme. Debo pasar por aquí, debo hacer ciertas acciones específicas para poder alcanzar una meta o un objetivo establecido. La motricidad infantil entonces refiere directamente todo lo que tiene que ver con espontaneidad, creatividad e intuición. Tiene que ver muchísimo con la exploración que los niños desarrollan en esos primeros momentos de vida, hacia diferentes estímulos, hacia diferentes escenarios, hacia diferentes objetos y todo lo que esto, ¿sí?, le genere interés o le permita adquirir autonomía e independencia. Ejemplo, ¿por qué un niño gatea? Porque tiene la necesidad de empezarse a movilizar, ¿sí? De pasar a estar simplemente en brazos o en espacios estáticos como su cama, su cuna o los brazos, ¿sí? Entonces ya tiene la necesidad de cambiar por generar una actividad, ¿sí? No pasiva, sino totalmente activa, en donde el mismo sea el que busque, reconozca, pueda coger, pueda palpar, pueda sentir, pueda poner el sonido, ¿sí? En este caso, entonces, se da todo lo que tiene que ver con la espontaneidad, es un movimiento libre, en donde el niño está empezando a explorar, ejemplo, cómo gatear, ¿sí? Entonces está identificando cómo se desarrolla este movimiento. De ahí, entonces él empieza a identificar cómo se puede poner de pie. De allí, entonces vamos a generar la marcha, ¿cierto? Y empieza a buscar todas esas posibilidades motoras que trae consigo cada momento de desarrollo. Adicional a ello, hablamos de que la motricidad infantil lo que hace es que con el paso del tiempo mejora todo lo que tiene que ver con las habilidades y, perdón, cancelo por aquí una cosita, todo lo que tiene que ver con el dominio de las habilidades, es decir, cada vez vamos a ir perfeccionando mejor. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, muchos niños cuando empiezan a gatear, en algunos casos se les dificulta, no logran una posición estática, en algunos casos no logran inclusive ponerse en una posición fija y se arrastran. Hay unos niños que cuando caminan, inicialmente su postura no es la mejor, les cuesta, se caen, se tropiezan, no logran permanecer mucho tiempo de pie hasta que, dadas sus posibilidades motoras y las habilidades de nuestro cuerpo, pues van a ir mejorando y dominando todo tipo de habilidades. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de los procesos de escritura. Cuando un niño o una niña empieza todo ese proceso de escritura, empieza desde cero. Cuando el bebé coge un objeto, ¿cierto? Está trabajando todo lo que tiene que ver con la manipulación a partir de sus extremidades superiores, empieza a identificar tamaños, formas, texturas, ¿sí? Y va a empezar a dominar algunos aspectos puntuales para trabajar la motricidad, en este caso fina. De allí, entonces pasa a hacer algunas actividades específicas, ejemplo, dominio de pinceles, trabajo directamente con las manos, trabajo con algunos objetos grandes, hasta que va minimizando
y va posibilitando todo tipo de agarres que ya los vamos a ver en un momento hasta llegar a un agarre palmar, ¿sí? Que es un agarre, perdón, hasta llegar a un agarre de pinza, ¿sí? Que es el último agarre que realiza el ser humano para poder adquirir la motricidad fina y generar sus procesos escriturales. Esto se da a partir del dominio de habilidades. No quiere decir que el niño inmediatamente que genera su proceso de agarre, su proceso de escritura ya adquiere muy bien la habilidad de coger un lápiz lapicero con el agarre de pinza trípode. No, quiere decir que esto va en un proceso en donde empieza con un agarre palmar, pasa a un agarre cilíndrico, ¿cierto? Y va evolucionando el movimiento en la medida en que también se genere acompañamiento y o estimulación al proceso. Y finalmente, tiene que ver con la calidad. De estímulos que se brinden en torno a la motricidad, es decir, con qué frecuencia, con qué garantías, con qué objetividad, ¿sí? Se promueve todo lo que tiene que ver con la motricidad. Entonces aquí hablamos de cuáles son los beneficios de la motricidad. El primero y el más reconocido que nosotros evidenciamos tiene que ver con equilibrio y coordinación. Entonces aquí nosotros podemos identificar cómo a través de la motricidad, ¿sí? Podemos identificar cómo nuestro cuerpo, ¿sí? Se sitúa en un tiempo y en un espacio determinado y de esta manera nosotros poder organizar todo lo que tiene que ver con la parte del equilibrio, que es una habilidad que nosotros adquirimos, ¿sí? En donde identificamos cómo nuestro cuerpo, ¿sí? Se posiciona con respecto al espacio, ¿sí? Y cómo la coordinación tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos de organizar los diferentes movimientos de nuestro cuerpo de manera estructurada, de manera armónica y respondiendo a unos estímulos en particular. Tanto equilibrio como coordinación tienen relación el uno con el otro. Entonces, en este caso, digamos que si hay un buen abordaje, hay un buen ejercicio de estimulación desde etapas iniciales, los niños van a adquirir muy buenos procesos de equilibrio y por consiguiente de coordinación. Digamos que el equilibrio es como la escuela para trabajar todos los procesos de coordinación, ¿sí? Y mejorar, digamos, procesos como de recibir la pelota, lanzarla, girar hacia diferentes lados, trotar, correr, ¿cierto? Coordinar mientras hago algo aquí, puedo hacer algo en otro lugar, ¿sí? Eso todo tiene que ver con las posibilidades que nos da el equilibrio de manera puntual. Seguidamente hablamos de agilidad, ¿sí? Cuando nosotros vamos evolucionando a lo largo de nuestro proceso, si nosotros vemos, siguiendo el mismo ejemplo de la escritura, los niños inicialmente, ¿sí? Se les dificulta muchísimo realizar los trazos de las vocales, de las consonantes, y son trazos grandes, torcidos, poco precisos, ¿cierto? Mientras ellos van asimilando un poco ese ejercicio en particular hasta que nosotros llegamos y digamos a nuestra edad adulta o a nuestra juventud a tener una buena caligrafía, a transcribir de un tablero, a poder escribir a partir de un dictado y esto tiene que ver con la agilidad que nosotros adquirimos, ¿cierto? Para realizar con mucha más fluidez y con mucha más precisión alguna actividad en específico. Estoy poniendo el mismo ejemplo de escritura para que lo podamos identificar, como si, por ejemplo, al principio de los momentos evolutivos me cuesta lanzar una pelota, ¿sí? Y después, con el paso de los años, con el proceso de desarrollo que tenga, va a ser mucho más ágil lanzar la pelota hacia diferentes compañeros en un círculo, ¿sí? De pecho a pecho. Eso tiene que ver con la fluidez y la eficacia con la que se pueda desarrollar una actividad. ¿Y esto cómo se logra? A través del proceso de desarrollo. Seguidamente hablamos de percepción espacio-tiempo. ¿Listo? Es reconocer
cuál es mi espacio, en dónde me encuentro, qué tengo a mi alrededor, quiénes son las personas que lo componen y adicional todo lo que tiene que ver con el tiempo, manejo de las horas, de las distancias. mm, Recuerdan que yo al principio de todo este proceso les hice unas preguntas, creo que fue en la clase uno o en la clase 2 que yo les decía, ¿tienes dificultad con el manejo del tiempo? Sí, digamos yo propongo una reunión y soy clara en esa reunión, es decir, yo puedo decir la reunión está aproximada para una hora y me demoro 45 minutos y me quedan 15 minutos de ventaja. O por el contrario, no tengo la capacidad de decir, tengo este tema, me demoro tanto tiempo para organizarlo, para planificarlo, y para proyectarlo. O tengo que hacer tal diligencia y me cuesta un poco entender cuánto tiempo demoro yo haciendo una actividad en específico, ¿cierto? Entonces, tiene que ver, ¿sí? Son cualidades que tienen que ver con la motricidad, percepción de espacio, en donde estoy, donde me ubico, qué hay a mi alrededor, qué hay a mi derecha, a mi izquierda, arriba, abajo y el tiempo. ¿Listo? Y finalmente hablamos de habilidades físicas, ¿sí? Entonces, en este caso, especificamos en que las habilidades físicas se centran en tres características específicas: velocidad, fuerza y resistencia, que tiene que ver con un enfoque específico de la actividad física. ¿Sí? Si bien nosotros desde la parte educativa se nos evoca el desarrollo de actividades físicas, ¿sí? En esos procesos educativos como actividades o áreas complementarias, es importante también trabajar todo lo que tienen que ver con actividades extracurriculares, lo que nosotros llamamos deporte, actividades complementarias que van a evocar este tipo de desarrollos. Entonces, hablar de velocidad, fuerza y resistencia tiene que ver con diferentes actividades que yo promueva adicional de mi proceso formativo. Ejemplo, a los niños que les gusta el fútbol, el básquetbol, el tenis, montar bicicleta, montar patines, patineta, todo esto va a desarrollar estas habilidades que son sumamente necesarias para todo lo que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Existen dos tipos de motricidad, de acuerdo a lo que hemos hablado con anterioridad. Tenemos dos tipos de motricidad. Uno es la motricidad gruesa, dos es la motricidad fina. ¿Cierto? Hay que distinguirla siempre para poder identificar cuál es su enfoque, cuál es su manera de abordaje o de desarrollo y cuáles son las características específicas y de qué miembros de nuestro cuerpo estamos hablando. Entonces tenemos aquí la motricidad gruesa, ¿sí? Que tiene que ver con ese dominio de todas las partes de nuestro cuerpo. Estoy hablando de extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores y claramente también nuestro rostro, ¿cierto? Permite el desarrollo de diferentes actividades que requieren diferentes esfuerzos, ¿sí? Y que dependen también del desarrollo en particular. En este caso se dice que hay que estimular todo lo que tiene que ver con estas dos habilidades motoras finas y gruesas desde los primeros momentos de desarrollo. ¿Será que yo puedo hablar de motricidad gruesa alrededor de los 4 o 5 meses? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podré yo hablar de motricidad gruesa a los 4 o 5 meses de vida de un niño en este caso? Vamos a leer lo que nos están escribiendo. ¿Y de qué manera, para quienes me están diciendo que sí, de qué manera puedo yo abordarlo? Juan nos dice que no. Juan, cuéntame por qué no. Dice, los que dijeron que sí, dice porque mueve sus extremidades, porque usa las piernas para moverse. Cuando vemos el reflejo de marcha, se apoya con los brazos. Dice que mueve muchos músculos. Roselis y Juan Rondón. ¿Por qué dicen que no?
Un bebé a los 4 meses no puede hablar específicamente de motricidad gruesa. ¿Por qué no? Quienes dicen que no, ¿por qué no? Con movimientos amplios de saltar y brincar, dice Juan. Girar de un lugar a otro, inicia a sentarse con ayuda. Correr, porque aún no corre ni hace saltos, nos dice Efraín. Tal vez no, porque los movimientos son involuntarios, dice Ani. Dice José, sí, porque va manejando a los 4 meses los grandes grupos, cabeza, brazos, tronco, entre otros. José Luis dice porque aún no tiene estabilidad al levantarse y no coordinan sus movimientos. Dice José, hay que tener en cuenta además el propio ritmo de maduración de cada niño. Muy bien, vamos a salir de esta pregunta que acabé de lanzar. Resulta que no solamente la motricidad, bueno, en este caso aquí nos referimos siempre con los movimientos grandes, ¿sí? Pero la motricidad gruesa se ve desde que existe un relacionamiento, un reconocimiento, algún movimiento que tenga que ver con nuestras extremidades superiores, inferiores o nuestro tronco. En el caso puntual, un bebé a los 4 meses, ¿cierto? Aún no domina ninguna de las motricidades, ni la motricidad fina, ni la motricidad gruesa, no las domina. Ojo con lo que yo les estoy diciendo, aún no tiene una dominancia, ¿sí? En ninguna de sus acciones, dado que sus movimientos, en este caso, no son voluntarios, ¿cierto? No hay una conciencia del movimiento de manera específica o precisa. Hay unos movimientos involuntarios en donde los bebés empiezan a colocarse boca abajo, se mueven, se intentan impulsar con sus piecitos, ¿cierto? Para generar algún tipo de movimiento, pero de manera puntual aún carecen del dominio específico de alguna habilidad motora en particular. Entonces quiere decir que no. Cuando la empezamos a ver, por ejemplo, cuando los niños empiezan a girarse solos, ¿sí? Que giran sobre su propio eje de un lado a otro, cuando se sientan, ¿sí? Con apoyo, sin apoyo, cuando empiezan a arrastrarse, cuando gatean, aquí de esta manera sí podríamos hablar de una motricidad gruesa, ¿cierto? De un dominio de una motricidad en particular. Por lo anterior, simplemente podemos decir que hay una exploración, ¿sí? Inicial sobre las capacidades de cada una de sus extremidades o parte del cuerpo. Por eso los bebés llevan los piecitos a la boca, ¿sí? Por eso mueven sus manitos y sus pies de manera deliberada, porque ellos están iniciando ese reconocimiento a través de su desarrollo, que ya entendimos qué significa desarrollo y crecimiento, para poder identificar cada una de las acciones, ¿sí? Que pueden ir desarrollando o pueden ir ejecutando con cada una de las partes de su cuerpo. ¿Listo? En este caso, pues nos referimos de manera puntual a actividades un poco más precisas, correr, saltar, caminar, ¿sí? Y actividades que requieren en particular de un esfuerzo, ¿sí? Entonces, en este caso se dice que es importante estimular al niño en el desarrollo de la motricidad gruesa y no sé si ustedes han visto,
pero hay centros de estimulación que inducen al gateo, a que los niños se puedan sentar, a que los niños se arrastren, a tomar diferentes posiciones, a trabajar los reflejos, ¿sí? Hay diferentes centros de estimulación que trabajan con los bebés alrededor de los 4 y 6 meses para empezar a estimular todo tipo de habilidades. En este caso, al estimularlas, entonces se está desarrollando el equilibrio, la coordinación y las habilidades físicas. Seguidamente está la motricidad fina, ¿sí? Entonces la motricidad fina, como su palabra nos lo indica, son actividades un poco más precisas, ¿sí? También requieren un dominio en particular y en este caso solamente se habla de las actividades, ¿sí? Que se realicen con las extremidades superiores, en este caso con las manos, ¿sí? Entonces la precisión, ¿sí? Con la que se haga todo tipo de actividad que tenga que ver con las manos, cortar, rasgar, pegar, enrollar, embolar, escribir, ¿sí? Esto refiere directamente a una actividad motora fina. Ahora nos dice que trabaja la estimulación temprana a partir de la música, donde se trabaja el movimiento y la motricidad. Claro, muy importante. Una actividad artística, ¿cierto? Que estimula el desarrollo de estas habilidades. Muy bien, chicos, vamos entonces a pasar. Entonces vamos a revisar inicialmente lo que tiene que ver con la motricidad fina, ¿sí? Entonces nos dicen que la motricidad fina, ¿sí? Es un control que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Sobre los músculos, los huesos y los nervios para poder reproducir o realizar movimientos pequeños y precisos, movimientos más de mucha más precisión, de mucha más acompañamiento, de mucho más seguimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se dice que cuando el niño, por ejemplo, coge un objeto y ya utiliza su dedo índice o su dedo pulgar, ya estamos hablando de una actividad fina. Por ejemplo, hace un momento se los refería y es, inicialmente ellos realizan muchas actividades de agarrar, de coger, de ensartar, de encerrar, ¿cierto? Pero esas primeras actividades son con elementos grandes, ¿sí? Con cosas y objetos que ellos puedan manipular en esos primeros momentos de vida. Ya después se va pasando específicamente a actividades un poco más específicas, ¿cierto? A bajar un poco el tamaño de los materiales y a generar algunas actividades un poco más claras al respecto. Seguidamente se dice que la motricidad gruesa tiene que ver con todos los movimientos grandes, ¿sí? En el otro nos hablaban de movimientos pequeños y precisos y en este caso nos dice que manejan los movimientos grandes. Por ejemplo, cuando yo saludo, entonces yo alzo mi brazo, ¿cierto? Y con mis dedos o con mi mano me despido o saludo. Tiene que ver con una acción, ¿sí? De motricidad gruesa. Entonces aquí se dice que si hay alguna situación en el desarrollo cerebral, desde las etapas iniciales o a lo largo del crecimiento, ¿sí? Lo que son los músculos o articulaciones se pueden deteriorar y pueden afectar tanto la motricidad fina como la motricidad gruesa, o cuando hay algunas lesiones, o cuando hay algunos retrasos, o cuando hay algunas malformaciones, se afecta significativamente lo que tiene que ver con estas dos habilidades. Por ejemplo, las personas que padecen de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Pueden tener adicional de esta enfermedad algunas características como dificultad para hablar, comer y escribir, ¿cierto?
porque pierden todo lo que tiene que ver con el control de la motricidad fina, ¿sí? Entonces aquí decimos que los niños desarrollan este tipo de la motricidad fina en un momento específico, alrededor de los 4, 5, 6, 7 añitos más o menos. Se tiene que dar un muy buen avance de estas habilidades a lo largo de todo su proceso de estimulación. ¿Listo? Entonces acá nos especifican de manera inicial. La motricidad fina tiene que ver con nuestras extremidades superiores, con las actividades que nosotros hagamos con nuestras manos, ¿sí? Y que esto forma parte, ¿sí? De un conjunto de estructuras, destrezas y factores. Entonces, es básicamente un proceso estructurado, organizado en nuestro cerebro, en donde nos demuestra un proceso evolutivo, ¿sí? Un proceso de desarrollo que nos va a permitir desde la madurez realizar otro tipo de actividades. En este caso, hablamos de destrezas manipulativas. ¿Y qué son manipulativas? Entonces, por ejemplo, alcanzar, ¿sí? Cuando yo extiendo mi brazo para poder alcanzar un objeto, un alimento, algo que me llame la atención de un lugar a otro. Yo me estiro para tomarlo, ¿sí? Para poder alcanzarlo. Tiene que ver con la motricidad fina. Para yo agarrar de manera precisa, hay algo al lado mío, lo voy a coger, ¿cierto? Ahí estoy hablando de motricidad fina. Ojo pues. Por eso yo les decía, ¿un bebé a los 4 meses tiene un dominio de la motricidad fina? No, aún no la tiene, perdón, de la motricidad gruesa, pero puede tener algunas acciones específicas, ¿cierto? De esa motricidad. Cargar o transportar, entonces llevar un objeto de un lugar a otro. Soltar, entonces tener algo en la mano, ¿sí? Por un tiempo específico y de allí soltar. Uso bilateral de las manos, manipulación de la mano y destreza para los ejercicios pequeños de nuestro cuerpo y poder realizar actividades con agudeza, con eficacia. A ver, que por acá están dejando varios mensajitos en el chat. El guiño de un ojo, ¿qué tipo de motricidad sería? De los párpados, pues. Mira, eso tiene que ver con el dominio específico de la motricidad fina, ¿sí? Yo voy a hacer el movimiento de un ojo, ¿cierto? Voy a cerrarlo o voy a abrirlo. ¿M? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para evocar lo que tiene que ver con el control de la motricidad fina? Aquí se dice que hay que hablar de conocimiento y planeación. Es decir, yo debo conocer muy bien esta habilidad para yo poder generar una planeación al respecto con algunos ítems e información necesaria que corresponda para poder gestar el desarrollo de este proceso. Adicional, debemos de trabajar todo lo que tiene que ver con procesos de coordinación, que a veces es tan complejo, ¿cierto? Coordinar sobre actividades, sobre materiales, coordinar sobre la música, ¿sí? Sobre señalizaciones. Hablamos de todo lo que tiene que ver con la fuerza muscular para nosotros escribir. De hecho, nosotros apoyamos un dedo sobre dos más. Entonces debemos de tener fuerza en nuestros músculos, tanto para caminar, correr, saltar, necesitamos fuerza muscular. Y hablamos también de una sensibilidad normal en un periodo de desarrollo eh, específico. Algunas de las actividades que nosotros podemos desarrollar desde la motricidad fina son recortar figuras con tijeras, dibujar líneas o círculos, doblar ropa, muy importante doblar ropa, por ejemplo, enrollar las medias, ¿sí? Estas son actividades que evocan el control de la motricidad fina. Sostener y escribir con un lápiz, apilar bloques y cerrar cremalleras. Yo no sé si ustedes han visto, pero hoy es muy famoso como los libros sensoriales, ¿sí? Que traen como cositas para botonar, subir y bajar escaleras, perdón, subir y bajar cremalleras, enhebrar,
poner, quitar, ¿cierto? Hay diferentes materiales que trabajan muchísimo todo lo que tiene que ver con la motricidad fina, no juguetes. Propiamente los juguetes no tienen como una actividad en específico, ¿sí? Pero el material pedagógico sí. Entonces, por ejemplo, apilar fichas, enhebrar, ensartar, ¿sí? Encholar tiene que ver con actividades correspondientes a la motricidad fina. Entonces aquí referimos algunas actividades que pueden ayudar a mejorar todo lo que tiene que ver con las posibilidades motoras finas. Entonces, juegos con piezas, por ejemplo, que yo diga, tengo que traer estas fichas de este lugar para poderlas organizar en este otro en específico. ¿Sí? Por ejemplo, juegos con materiales específicos donde tenga que enroscar tuercas, grapar hojas, cortar con tijeras, hacer algunas planchas, colorear o escribir en plano vertical, ya sea en una pared, en una hoja, ojo, es vertical, ¿cierto? Dibujar con pintura, actividades de carga en movimientos superiores, ¿cierto? Por ejemplo, hacer una carretilla, no sé si ustedes han visto que en el cuello de la otra persona se sostienen los pies de uno y uno con las manitos va haciendo la carretilla. Andar como un cangrejo, ¿cierto? Adelante y hacia atrás. em, Jugar con plastilina, muy importante para la motricidad fina, porque la motricidad fina lo que es un gimnasio en específico. En este caso se inicia dominando, por ejemplo, texturas un poco más blanditas, ofrecerle no de manera inmediata, sí, antes de su desarrollo, lo que tiene que ver con las plastilinas, sino que antes de colocarle masas, masas con harina, con aceite, masas caseras que sean un poco más fácil de manejar, de dominar, hasta llegar a masas mucho más estructuradas y más elaboradas como lo es la plastilina, ¿sí? Transportar objetos pequeños, jugar con pegatinas, es decir, con los stickers que tienen que quitar de un lado a otro, en donde particularmente se da un agarre bípode, ¿cierto? De dos deditos y colorear con diferentes instrumentos o elementos, témperas, pinceles, cera, rotuladores, marcadores, lápices, ¿sí? Esto va a permitir que la interacción con diferentes elementos pues vaya a gestar una adherencia al proceso y vaya a mejorar significativamente esta estimulación al respecto. Entonces, si vemos aquí en pantalla tenemos unas imágenes de referencia en donde hablamos de la motricidad fina. Entonces tenemos ahí en el primero un niño ensartando, ¿sí? Una ficha en un hilo. Si vemos allí, por ejemplo, miremos el agarre que le está haciendo con ese lápiz, ¿sí? Allí está teniendo un agarre de pinza. No quiere decir que si mi bebé a los 2 años está haciendo un agarre de pinza ya vaya a poder escribir. No, son habilidades de acuerdo al objeto que está tomando en ese momento. Pero, por ejemplo, escribir, como lo vemos en la imagen siguiente, necesita de mayor precisión y fuerza para que el objeto con el que yo estoy interactuando pues pueda ejercer como el trazo y se pueda evidenciar. Seguidamente hablamos de enhebrar, de ensartar, de recortar, ¿sí? Y del trabajo con texturas. En los primeros meses de vida es muy importante todo lo que tiene que ver con ese acercamiento a texturas, a objetos, a colores y a distintas actividades que promuevan la adquisición de una habilidad en específico. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, dicen que me siguen el paso. Bien, 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 muy bien.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar, chicos, el siguiente enlace. ¿Listo? Vamos a revisar que aquí nos están proponiendo, ¿sí? Directamente 20 actividades que tienen que ver con el desarrollo de la habilidad motora fina, ¿sí? Y que nosotros podemos, de cierta manera, establecer, desarrollar y demás. ¿Qué necesito? Que nos dividamos por salas y haya una persona por sala que lidere y vamos a hablar de cada una de las actividades. Ejemplo, la actividad número 16, número 17 nos dice que clasificar botones. Entonces vamos a leer qué nos dice el enunciado y vamos a conversar sobre lo mismo. Por ejemplo, nos dice que los botones resultan muy llamativos por sus colores y formas. Entonces acá en este caso vamos a clasificarlos: botones azules, botones en triángulo, botones en cuadrado, ¿cierto? Son actividades específicas de motricidad fina. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de revisar esas 20 opciones que nos están dando y cómo estas nos aportan significativamente al desarrollo de las habilidades motoras finas. ¿Listo? Vamos a crear dos salas, ¿sí? En este momento ya les debe llegar la invitación porque las salas ya han sido creadas y habilitadas. Vamos a leer muy bien las habilidades motoras finas que nos están compartiendo y ya regresamos por aquí. Escojan las que más les llama la atención, las que consideran más pertinentes. Listo, para los demás, entonces por favor vamos aceptando la invitación. Quienes de alguna manera no han aceptado la invitación, por favor les agradezco aceptarla o indicarme si no están en ninguna sala para ya asignarlos. Listo, chicos, vamos retornando. Vamos retornando a la sala principal. Listo, que nos cuenta cómo les fue la actividad. Juan, Aura, Abraham, Adriana. ¿Cómo les fue revisando esas actividades? De la sala uno, de la sala 2.
Alguien por ahí que nos compartan. Como no, si yo les mandé el enlace, yo les mandé el enlace acá al grupo desde las 6:52. Nancy, Buenas. hola. Sí, según pude entender, la motricidad fina es la que realmente es cuando el niño manipula con las manos, sea con referencia al tamaño, a los colores, a diferentes formas, con tapa, con bolita, es lo que realmente el niño aprende con más facilidad con la motricidad fina que con la que es gruesa. Eso es lo que he podido entender. Gracias, Nancy. Bueno, yo les envié el enlace, sí, acá lo tengo, desde las 6:52. No sé si fue que no lo tuvieron presente, ¿sí? Aura, Profe, al principio nosotros no habíamos visto lo del enlace, pero una compañera amablemente nos lo compartió y sí, entonces comprendimos la actividad. Estábamos hablando preciso de pues que la motricidad tiene que ver precisamente con el movimiento y con la fuerza que podemos ir desarrollando a medida que vamos trabajando y que los niños van en ese proceso evolutivo. Pero yo pensaba también ahorita que otras actividades podrían ser trabajar con rodillos en los piecitos, que ellos van desarrollando como pueden agarrarlos, porque cuando en el área musical nosotros trabajamos con palitos y los palitos tienen cintas, entonces se vincula el sonido, la parte del lenguaje corporal, junto con agarrar las cositas. Entonces se puede trabajar con palitos en las manos, con rodillitos en los pies, o por ejemplo alternamos que si agarramos una pelotita, con la pelotica la pasamos de mano derecha a pie izquierdo o viceversa. Entonces, pues es también buscar la forma, desde el punto de vista pedagógico, de alternar pies y manitos. muy bien. Pero ustedes revisaron puntualmente el enlace, vieron las actividades que habían allí y demás. Profe, sí, pero no nos dio mucho tiempo porque cuando nos enteramos ya era como tarde. Ah, ok, listo. Ahorita Cuando empezamos a intervenir, nos sacaron. ya. Bien, entonces miren lo que vamos a hacer. El enlace está nuevamente en el chat. Por favor, me confirman si lo recibieron, chicos. Me confirman si en el chat tienen el enlace. Muy bien, listo. Ese es el mismo enlace que tienen allí en sus chats desde las 6:52. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? De manera autónoma, ¿sí? Ustedes van a revisar ese enlace y van a tomar esto como algo adicional con lo cual ustedes pueden complementar, ¿cierto? Todo lo que ustedes realicen, todas esas actividades que ustedes vayan a proyectar. Allí hay 20 actividades. Obviamente nosotros también podemos crear actividades y demás que también hace parte pues de nuestra construcción, de nuestra planeación y adicional a ello, de nuestra creatividad, innovación que nosotros podamos establecer. Pero aquí, a partir de esto, entonces ustedes ya tienen allí una información adicional y sobre ella pues pueden trabajar. ¿Listo? Tomen eso como un aporte que ustedes van a tener allí para poder proyectar cada uno de sus encuentros, actividades, ejercicios. Ya ustedes mirarán de manera independiente cuál es mejor, cuál les facilita más como los procesos de intervención. Claramente también hay que tener algo allí, es que dependemos, ¿sí? De cada uno de los ritmos y los estilos de nuestros niños y niñas, ¿sí? No todas las actividades son prestas para todas las características de niños. Ahorita, al final, yo les voy a enviar en este momento, de hecho, para que lo vayamos teniendo acá, un documento que va a ser el trabajo final del día de hoy.
¿sí? Ese documento tiene que ver con un análisis de un caso de un retraso motor, ¿sí? Se los voy a ir enviando. Vamos a pasar a motricidad gruesa. ¿Me confirman, por favor, si lo tienen? ¿Me confirman si el caso les ha llegado al chat? Listo, perfecto. Me dicen que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a hablar acerca de motricidad gruesa y al finalizar, entonces vamos a hablar puntualmente, perdónenme que por allá hay el micrófono abierto. Espérenme, lo busco por aquí. Listo, entonces vamos a hablar de motricidad gruesa y pasamos a realizar el análisis de caso. Listo, es un caso muy interesante. La intención es que podamos analizarlo a la luz de todo lo que nosotros estamos hablando aquí en este proceso de formación. Listo, entonces vamos a terminar por aquí precisando algunas actividades importantes que nosotros podemos referir, algunas experiencias sobre la motricidad fina. Es demasiadamente relevante que nosotros podamos entender todo lo que estos procesos evocan para el desarrollo de los niños. No son actividades básicas, no son actividades simples, no son actividades para pasar el tiempo o para quemarle las energías a un niño. Son actividades con objetivo, con precisión, con claridad, con, digámoslo, una meta en específico. Entonces, muchos juegos, juguetes que nosotros encontramos en el mercado se encuentran aislados, ¿sí? De las necesidades de nuestros niños y de nuestras niñas. Lo que verdaderamente nosotros debemos revisar es todo lo que tenga que ver con su desarrollo. Nosotros en el mercado podemos encontrar un sinfín de juguetes, ¿m? Que finalmente los niños ni siquiera vienen jugando con ellos. Algunos que tienen un propósito en específico, las cocinitas, los juegos de construcción, los juegos de ensartar, enhebrar, enrollar, apilar, ¿cierto? Son materiales pedagógicos o didácticos, ¿sí? Pero los juguetes como tal, que no tienen ni siquiera un sentido en específico, no les están aportando en mucho a nuestros niños en particular. Entonces es muy importante, ¿sí? Que nosotros desde nuestros ambientes formativos sí generemos un impacto sobre el desarrollo de estas habilidades en particular. Entonces, en este caso, motricidad fina, inicialmente modelado con plastilina. Lo hablamos hace un momento y o creo que el día de ayer en donde les precisé que era muy importante que nosotros pudiéramos manejar diferentes masas al inicio de los procesos. La plastilina es un poquito gruesa, es un poquito dura, es un poquito densa para la manipulación. ¿Qué se busca entonces? Que se pueda generar una manipulación con un material que sea más asequible a esos primeros momentos de desarrollo, ¿sí? Entonces, la masa que nosotros creamos con harina, sal, aceite, agua, ¿sí? Y en algunos casos, pues colorante para darle un poquito más vida, va a generar otras posibilidades de interacción, ¿sí? Adicional de ella está también una masa que es directamente como con shampoo, con harina, y va a generar pues que sea algo un poco más suave para esos primeros momentos de desarrollo y va a ser algo que al niño o a la niña le va a llamar muchísimo la atención porque es una experimentación con texturas que le va a permitir darle una forma y un modelado. Ya después vamos a pasar a una masa un poco más compleja como lo es la plastilina, ¿cierto? Seguidamente entendemos los juegos de construcción que tengan que ver con formas y tamaños, esos legos grandes, ¿sí? Esas figuritas que son de pegar una sobre la otra, de generar algunas torres y demás, eso llama muchísimo la atención. Agarrar y manipular objetos a través de pincitas, a través de canasticas, a través de ganchitos, ayuda muchísimo a la motricidad fina. Destreza con los dedos, entonces rasgar, pegar, enrollar, ¿sí? Coordinación óculo-manual. Entonces, todas esas actividades que tengan que ver
con la coordinación de nuestra vista con nuestras extremidades superiores. Pintar inicialmente, los niños pintan con crayolas o con tizas, de ahí pasan a los colores, perdón, pasan a los marcadores y de ahí finalizan con colores, porque los trazos son muy complejos, es decir, un color requiere de una fuercita para que pueda pintar, ¿sí? Por lo general, entonces iniciamos con la crayola, que está hecha a partir de grasa, ¿sí? Y que puede generar un movimiento a través de deslizar mi manito, va a generar un trazo. Lo mismo la tiza, ¿cierto? De ahí pasamos entonces a los marcadores que nos permiten generar trazos mucho más fáciles y finalizamos con colores, lapiceros, lápices, que son elementos un poco más, que evocan mucha más fuercita en nuestras manitos para poder que se ejecute el trazo. Cortar, pegar, actividades de integración sensorial, atar los cordones, subir la cremallera, abotonar las camisetas, actividades cotidianas como por ejemplo lavar un plato, un vaso, una cuchara, comer, ¿sí? Trinchar la comida. Esto tiene que ver con las actividades cotidianas. Cortar o picar son actividades que tienen que ver con la motricidad fina. Y finalmente, entonces hablamos aquí de que todo lo que tiene que ver con la evolución de la motricidad fina, ¿sí? Que muestra un control más específico, tiene que ver con ese procesamiento de la información visual para poder establecer allí una influencia, un ritmo de desarrollo y que haya una necesidad de realizar cada una de las actividades, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante tener presente la calidad del estímulo, lo llamativo que es, la necesidad de desarrollar esta actividad y de esa manera los niños la van a desarrollar. ¿Qué nos dice Gladys Becker en 1999? Dice que la motricidad fina es una destreza manual que se adquiere solo con la práctica. ¿Sí? Entonces, en este caso dice que no solamente se refiere al trabajo con las manos, sino con otras partes del cuerpo, también con las partes faciales. Catalina González en 1992 dice que la motricidad fina es un proceso que surge de la necesidad del cuerpo en crecimiento. Entonces aquí dice que los movimientos se van haciendo más precisos y coordinados, ¿sí? En correspondencia con el propósito de la actividad que quiere desarrollar o realizar el individuo. Ahora vamos a hablar acerca de motricidad gruesa. Recordemos que la motricidad gruesa está implícita en todas las actividades de movimiento grandes, amplios, en donde interviene el equilibrio, la agilidad, la fuerza, ¿sí? Que necesite cada uno de los movimientos que nosotros desarrollemos o realicemos. En este caso se dice que hay algunos movimientos típicos como caminar, saltar, nadar, ¿sí? Que necesitan de una cantidad de músculos para poderse desarrollar. Y cuando hay alguna enfermedad, algún trastorno o alguna limitación, pues se observan que hay procesos que no están acordes al desarrollo, a las edades y a la estructura misma de cada uno de los procesos. Entonces nos dicen aquí que la motricidad gruesa, ¿cierto? Son una serie de habilidades motoras que implica la movilidad de los músculos grandes como piernas, brazos y troncos, ¿cierto? Y que se necesitan para desarrollar un sinfín de movimientos o de actividades que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Entonces, atrapar, arrojar, trepar, saltar, correr, caminar son actividades que nosotros necesitamos en nuestra cotidianidad.
¿Qué nos dicen? Vamos a responder por aquí dos preguntitas que tenemos en el chat. Profe, la motricidad gruesa son muy parecidas a las habilidades motrices básicas de los seres humanos. Eh, pues no sé cómo a qué te refieres con habilidades motoras básicas. Adriana nos dice, el año pasado tuve un estudiante de grado jardín, 4 años. Este niño tuvo dificultad en el agarre de pinza desde el primer momento en que se inició el año escolar. Bueno, estamos hablando de 4 añitos. Quiere decir que todavía está como en el momento en que todavía maneja un agarre cilíndrico palmar, ¿cierto? Em, con él se trabajaban diferentes actividades que le permitieran fortalecer y mejorar su pinza, así como también se optó por sugerir un adaptador para la manito donde podía acomodar correctamente los deditos. Es cierto, hay unos hay correctores que permiten que los niños mejoren su agarre. El niño en su momento no logró ese objetivo. El niño ya está en transición y él ha sido totalmente funcional con esta manera de agarrar su pinza. ¿Qué piensas tú sobre esta situación o cómo se puede seguir abordando? Mira, digamos que si no se atiende, él está en su zona de confort, ¿cierto? Entonces, si su zona de confort es coger el lápiz de manera cilíndrica y si nunca, digamos, se continúa con el proceso, él va a estar mucho más cómodo porque de esa manera a él le funciona más. Entonces, a él quedarse con esa manera de agarrar el lápiz, pues le va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Y no se va a tener que esforzar a mejorar su habilidad, pero claramente sus trazos, su caligrafía no serán los mejores porque la mano está preparada para trabajar a partir de un agarre de pinza y de esta manera generar un proceso mucho más coordinado. Sí, él puede quedarse así sin problema alguna, pero la intención es que logre mejorar, ¿sí? Un buen agarre, en este caso un agarre de pinza y no un agarre cilíndrico, a no ser que tenga alguna situación en su desarrollo o algún desarrollo tardío o algo, habría que revisar, ¿sí? Pero ya en la edad que tiene hay que hacerle terapia de estimulación de motricidad fina. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dicen de la motricidad gruesa? Dice que mejora la coordinación de esas habilidades motoras, trabaja por la promoción de la salud física, trabaja por el desarrollo de los procesos emocionales y finalmente hablan de estimulación del desarrollo cognitivo. Por aquí entonces tenemos algunas actividades básicas, ¿sí? Que tienen que ver con la motricidad gruesa. Entonces dice que inicialmente hablamos del esquema corporal, ¿cierto? Que es entender ese esquema que nosotros tenemos, es decir, identificar que tenemos manos, tronco, brazos, piernas, lateralización o preferencia lateral, es decir, tener un lado con el que nosotros nos sentimos mucho más cómodos para realizar actividades en específicas, coordinación motora, equilibrio, ¿cierto? Tanto cuando uno puede estar en algún movimiento o cuando está de manera estática, orientación y estructuración espacial, dónde estamos, en qué momento nos encontramos, control respiratorio consciente e inconsciente, porque hablamos del desarrollo de actividades como deportes o actividades físicas. Aquí necesitamos una muy buena respiración. Entonces, a partir de estas habilidades, nosotros nos movemos de manera armónica, involucrando los diferentes músculos de nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder ser mucho más ágiles a lo largo de nuestros procesos evolutivos. Aquí entonces algunas actividades para estimular la motricidad gruesa. Bailar, bailar con los niños, lo que son las rondas infantiles o en algunos casos preparan canciones, bailes, rutinas, entre otras. Bicicleta, triciclo o monopatín, juego de pelota, juego de burbujas, trampolines, juego en el parque, saltar a lazo, esta es muy buena, saltar a lazo es muy bueno. Bolos, carretilla o imitar los movimientos que hacen diferentes animales.
Listo, entonces, ¿cómo se da la mejora de la coordinación de habilidades motoras? Entonces, sabemos que se necesitan, ¿sí? Por ejemplo, para caminar, para trotar, para bailar, para realizar alguna actividad en específico, necesitamos de coordinación, equilibrio y destreza motora, ¿sí? Por lo general, los niños vienen con estas habilidades, ¿sí? Que se van moldeando, se van abordando y van mejorando significativamente. Esto va a permitir que el niño pueda desarrollar no solamente las actividades básicas, sino también algunas actividades de manera puntual. También se dice que las habilidades motoras finas y gruesas promueven la salud física. ¿A partir de qué? A partir de las actividades físicas o del movimiento o de mantener los niños activos. Esto va a aportar a la salud física, ¿cierto? A estar allí en movimiento, en un movimiento objetivo y estructurado. Y mientras nuestro cuerpo se está moviendo y lo vimos, nuestro cerebro activa sus canales neuronales para poder abordar diferentes tipos de procesos y a partir de esa estimulación, pues generar otro tipo de impactos. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Bueno, adicional de ello, también hablamos por aquí de estimulación al desarrollo cognitivo, se los acabo de precisar, entre más movimiento tenga el niño, pues muchísimo mejor, ¿sí? Mucho mejor porque van a estar más activas, más dispuestas, más preparados esos canales neuronales, esas conexiones neuronales y de esa manera, al estar mucho más activos, se van a generar diferentes tipos de procesos, entre ellos atención, percepción, concentración y memoria, porque la actividad física evoca estas habilidades. Seguidamente hablamos de promoción de bienestar emocional, ¿sí? Que tiene que ver cuando yo juego, cuando yo corro, cuando yo me divierto. Son actividades placenteras, de gozo y de disfrute. Esto va a permitir generar un bienestar emocional para nuestros niños y para nuestras niñas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a tomar el ejercicio que les he enviado, ¿sí? Por el chat. Quisiera que me confirmaran si a las 7:08 les ha llegado. Se dice caso práctico. ¿Lo tienen ahí en el chat? Listo, entonces vamos a entrar por las mismas salas, vamos a hacer una lectura y un análisis desde el mismo listo y retornamos aquí a las salas y hablamos con base en el caso. Están abriendo entonces las salas. Aceptamos, por favor, para que no queden tantas personas aquí en la sala sin realizar las actividades. Hay algunas personas que no están aceptando la invitación y por ende se quedan en la sala. Bueno, voy a asignar nuevamente por aquí a todas las personas que están indicando que están sin sala. Puede ser problemas de conexión y demás, no hay ningún problema. Ya les voy a ir asignando a las salas. Lo más importante es que acepten la invitación, ¿sí? Juan, también ya por aquí aceptas. Dora, también aceptamos, por favor. ¿Quién está por aquí? Yo creo que ya todos están en sala. ¿Listo?
Alba, Liz. Como a veces no me contestan, entonces asumo que de pronto no están por aquí activos. Voy a colocar Alba, no es sino que aceptes la invitación. ¿Listo? Daisy, buena tarde. Puedes aceptar la invitación. Y Lía, me apareces en dos teléfonos. Te voy a enviar la invitación a los dos. ¿Alguien más por aquí? Que igual el ejercicio ya lo voy a dar por finalizado para socializar y culminar el encuentro. Listo, chicos, vamos retornando a la sala principal. Listo, vamos regresando por aquí. Vamos regresando entonces después de haber hecho el ejercicio en grupos. Listo, y me voy a permitir entonces leer el caso. Este caso tiene que ver con todo lo que nosotros hemos hablado de los procesos motores finos y gruesos. Por eso lo relaciono en este encuentro. Es un caso específico, ¿sí? De trastorno en el desarrollo motor, ¿sí? Es una niña de casi 2 años de edad cronológica, ¿sí? Que ha tenido un diagnóstico. Dice que sus antecedentes personales
tienen que ver con una madre, ¿sí? De primera gestación, controlada, sin ninguna anomalía, hasta la semana 41 más 2 días, en que nace por parto inducido y finalizado por cesárea. Ya aquí estamos viendo como que hubo alguna alteración en ese proceso del nacimiento, ¿cierto? Desde la presentación cefálica, tiene un peso de 3,475 gramos, tuvo una talla de 56 centímetros, tuvo un peso de 35,5, un perímetro cefálico y un índice de Apgar de 10 de 10. El índice de Apgar se relaciona con una prueba que se le hace a los recién nacidos en su desarrollo en general. Quiere decir que en ese momento del desarrollo no tuvo ninguna anomalía porque el índice dio 10 de 10. Seguidamente se dice que exploración neurológica dentro de la normalidad, radiografía de caderas, ok, es decir, en ese momento no hubo ninguna alteración. Antecedentes familiares, madre con luxación de cadera de nacimiento y llevó órtesis durante 2 años. Tío materno no anduvo hasta los 16 meses. Desarrollo motor de la niña. La familia solo recuerda que se sentó de manera estable sobre los 10 a los 11 meses. Según lo que nosotros hemos hablado en este escenario de formación, entendemos que esto es una alteración, ¿sí? O un desarrollo tardío de una función que más o menos se desarrolla entre los 4, 5, 6 meses. Y se aprendió a voltear entre los 9 y 10 meses. Tarde, ¿cierto? La derivación e atención temprana se hace a los 12 meses, ¿sí? Y en esa exploración inicial se presenta una ligera hipotonía generalizada. Dice que es capaz de pasar de cúbito supino a sedestación, es decir, acostada, boca arriba, puede sentarse, pero si alguien la está cogiendo de manos y se está, digámoslo, como apoyada en algo, ¿sí? Mantiene la sedestación, o sea, la posición de estar sentada estable en el suelo. Puede hacer rotaciones de tronco a ambos lados y puede pivotear adoptando posiciones de sirenita para ambos lados. En posición de decúbito prono, es decir, acostado boca abajo, realiza el apoyo sobre manos, elevando tronco y en alguna ocasión se desplaza hacia atrás, que es como cuando nosotros vemos a algunos niños que empiezan a gatear, pero que lo hacen para la parte de atrás, no para adelante, sino para atrás. Todavía no ha adquirido ningún modo de desplazamiento autónomo. Se observa que el pie derecho presenta tendencia al equino. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pie que está torcido, pero hacia la parte de adentro, ¿sí? La familia refiere que en posición bípeda, es decir, parada en esos dos pies, con soporte del tronco, es decir, alguien la está soportando bajo las axilas, hace movimientos de marcha, pero solo con el pie derecho, es decir, con el pie que presenta la tendencia a equino. En bipedestación, es decir, parada, con apoyo anterior, puede mantener la posición unos segundos y se observa un apoyo asimétrico con pie derecho orientado hacia afuera con cierta rotación externa del miembro inferior. Bueno, acá se realiza una evaluación de la escala de Bailey, ¿sí? Y en este caso lo que hace es evaluar todo el área motora. Entonces dice y refiere que el área motora fina está alrededor de 9 meses. Miremos bien. Y el área motora gruesa tiene un desarrollo de 7 meses y estamos diciendo que es una niña de casi 2 años. Entonces miren todo el atraso, perdón, que tiene en su desarrollo, ¿cierto? Ya esta información pues es adicional en donde pues nos dan como alguna información específica del tratamiento, etc., de cómo se desarrolla, de qué actividades pues propias se pueden manejar en este caso. Alguien de la sala uno que nos quiera comentar qué hablaron acerca del caso, cómo lo analizaron rápidamente. Tenemos un minutito, 2 minutitos para hacer el ejercicio. Tatiana. Eh,
Bueno, nosotros estábamos hablando que sí vimos que esta niña sí tiene un retraso psicomotor, ¿verdad? Que nosotros podemos creer que por los antecedentes que tenía de lo del nacimiento, que consideramos que pudiera ser que tuvo alguna complicación y por eso es que esta niña terminó en cesárea por el trabajo de parto que no se pudo dar y que pudiera haber ocasionado algún tipo de lesión cerebral y que eso sea la causa de que la niña no pueda caminar y que tenga ciertas alteraciones motoras, ya que según lo que decía ahí, ella tiene cierta hipotonía que ya para la edad de ella no puede caminar, no puede hacer ciertos ejercicios y según la escala, sí es una niña con un retraso psicomotor. Muy bien, Tatiana. Vamos a hacer una aclaración. Aquí nos dicen trastorno del desarrollo motor. ¿Por qué? Porque acá en esta información no nos están dando alguna alteración desde los procesos intelectuales o cognitivos. Quiere decir que no sería psicomotor, sino desarrollo motor. ¿Listo? Para que todos lo tengamos en cuenta porque a veces solemos confundir el término. Una cosa es psicomotricidad, otra cosa es motricidad. Entonces, en este caso nos están refiriendo a un trastorno del desarrollo motor en su generalidad. ¿Listo? Específicamente en esas habilidades motoras gruesas, pero que claramente tienen una incidencia en las habilidades motoras finas. ¿Alguien de la otra sala que nos quiera contar algo sobre lo que revisaron por allí? Ya Tatiana nos ha contado un poco su percepción al respecto. ¿Alguien por ahí de la sala uno? Perdón, de la sala 2, porque Tatiana era de la uno. ¿Alguien por allí de la sala 2? Abraham, Adriana, Alba, Aura. ¿Ninguno? ¿Están por ahí? ¿Hicieron el ejercicio? ¿No lo hicieron? Bueno, muy bien, chicos. Bueno, la intención de este ejercicio era que pudiéramos analizarlo, ¿sí? Que pudiéramos hacer una retroalimentación en torno a lo que hemos visto desde la información. Perdón, un segundito, acá le damos paso a Ani. Ani, puedes abrir tu micrófono. Ya. Bien, buenas noches. Bueno, la sala donde estábamos, creo que estábamos tres personas, hemos estado analizando mediante la lectura al caso. Bueno, y bueno, claramente se nota que la niña tenía un retardo, ¿no? En su desarrollo motor, pero que también con ayuda de fisioterapia, de prácticas, de estimulación también para hacer frente a este trastorno, que también iba mejorando, ¿no? A la parte final. Bueno, no logramos terminar de leer porque, bueno, en sí nos ganó la hora, el tiempo que nos dieron, pero yo creo que se nota que también, no sé si eso podría ser genético, eso me gustaría preguntar, porque si tuvo la mamá ese mismo problema y el tío también, ¿no? Que demoró en caminar. Entonces, y a ella le tocó lo mismo, el mismo problema que la mamá, ¿no? Entonces, eh, pienso que, no sé, de repente son problemas de parto o problemas genéticos en este caso, en este análisis de este caso. Sería eso. Gracias.
Ani, gracias a ti por la participación. Tiene que ver, claro, y por eso se colocan allí antecedentes familiares, porque tiene mucho que ver con lo que haya sucedido en su familia, porque sí tiene que relación con si es hereditario o no es hereditario. En este caso no es lo mismo, ¿sí? Pero sí tiene como relación las dificultades de movimiento con las características de su familia. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí, chicos, porque ya vamos a dar por terminado. Ahorita a las 8 inicia el otro encuentro. Y de esta manera, pues podamos tener como un espacito de un break y poder continuar para quienes se quieran. Les agradezco mucho la asistencia del día de hoy. Les deseo una feliz noche. Nos encontramos nuevamente el día de mañana. Espero descansen y quienes están por ahí en Colombia, creo que estaban transmitiendo un partido muy importante. Les deseo a todos una feliz noche. Ya nos encontramos con las personas que continúan por el encuentro de neurodiversidad. Muchísimas gracias, profe, a ti por esta clase tan linda, a todos ustedes también por acompañarnos. Tal como le acaba de mencionar la profe, aquellas personas que estén interesadas en quedarse en el diplomado en neurodiversidad, bienvenidos. Ya les voy a compartir pantalla, voy a terminar esta grabación para iniciar la siguiente.